Hola, hola a todos, ¿qué tal? Bueno, vamos a estar arrancando la segunda clase de armado de proyectos o técnicas de venta. Vamos a continuar con lo que estuvimos viendo ayer, que fue la primera unidad o el primer capítulo, que se llama Fundamentos de Gestión del Proyecto. Nos quedan unas poquitas unidades para terminar este tema y ya pronto, en el mismo día de hoy, vamos a estar arrancando con algo muy interesante que se llama integración, que ahí vamos a estar viendo todas las áreas sería de conocimiento que tiene el estándar y bueno, ya vamos a ver, vamos a terminar con básicamente con la clase que continuamos en el día de ayer, así que rápidamente voy a pasar a compartir pantalla. Y bueno, y vamos a continuar con la lectura y con los temas que teníamos anteriormente. En el día de ayer terminamos con la unidad de los interesados, básicamente, quiénes son los interesados de un proyecto. Bueno, hoy vamos a continuar, vamos a ver. Ay, vamos de vuelta, disculpen, quiero abrir una nueva pestaña. Vamos a abrir en una nueva pestaña. Vamos a ir casi en el final. Acá. Bien. Entonces, ciclo de vida del proyecto. Entonces, ciclo de vida del proyecto. Ay, qué pena. No, la gestión del proyecto de metodologías. No, está bien. Nos vamos a quedar con esta unidad y ya después vamos a recuperar la última unidad. Entonces, se denomina ciclo de vida del proyecto a una serie de fases por las cuales se pasan la construcción, el producto o el servicio. Son un conjunto de pasos predefinidos y secuenciales que se deben seguir, ¿sí? Las fases clásicas de un ciclo de vida de un desarrollo de un proyecto, de un software, son análisis, diseño, desarrollo, testeo e implementación. Las etapas clásicas de ciclo de vida de un producto de cualquiera en el mercado son introducción, crecimiento, madurez, declinación y retiro del mercado, básicamente. Entonces, les comento que cualquiera sea el tamaño y complejidad de la naturaleza del proyecto, siempre se podrá encuadrar en una estructura genérica el ciclo de vida: inicio del proyecto, preparación, organización, ejecución del trabajo del proyecto y cierre. Hay en algunos casos, en algunos proyectos, el ciclo de vida, como vimos anteriormente, puede ser muy corto y en algunos otros casos puede ser el ciclo de vida eh, como más alargado o podamos tener algunas etapas del mismo o como con más tiempo. Entonces, al iniciar un proyecto, el costo de la cantidad de recursos dice Dice, al iniciar un proyecto, el costo de la cantidad de recursos asignados son escasos. A medida que se avanza, estos aumentan progresivamente mientras que se llega al pico del trabajo en el proyecto, para luego empezar a caer rápidamente a medida que se va completando las actividades. Es decir, en el ciclo de vida del proyecto se van incrementando día a día las tareas o se van incrementando durante el tiempo las tareas y después obviamente tiene una caída en las tareas. Vamos a leer un ejemplo de qué sería un ciclo de vida. Dice, pensemos que nuestro proyecto es la construcción de un estadio municipal de fútbol. Al comienzo, en las fases tempranas del ciclo de vida, nuestro proyecto solo trabajarán algunos ingenieros, arquitectos, definiendo los planos, evaluando factibilidad, planificación del trabajo a realizar. A medida que el trabajo se va definiendo y aprobando, se podrán empezar a incorporar los obreros que van a trabajar en la obra. Promediando nuestro ciclo de vida, tendremos mucha gente trabajando en paralelo y consumiendo recursos, tiempo, dinero, tiempo, dinero y materiales. A medida que la obra va concluyendo, hacia el final del ciclo de vida del proyecto, empezará a decrecer la cantidad de obreros, arquitectos e ingenieros si están trabajando. En la última fase ya solo quedarán algunas personas que se encargarán de cerrar los aspectos formales del proyecto. Vamos a ver un gráfico. Veamos un gráfico de qué se trata un ciclo de vida de un proyecto.
Entonces acá estamos viendo lo que es un ciclo de vida, ¿no? Empieza con un acta de constitución del proyecto que aún no llegamos a ver el tema formalmente, pero sí ya lo hemos nombrado como una parte súper importante. Después vimos la creación del plan de la gestión del proyecto, la ejecución del proyecto y cierre del proyecto, ¿no? Todos los proyectos tienen un cierre, así que hay que contemplarlo. Pero existen dos factores importantes en el ciclo de vida de un proyecto. Dice, la influencia de los interesados y el costo de los cambios. El costo de los cambios. Bueno, entonces, sepan que también todo proyecto puede ser dividido en varias fases. Cada fase es un conjunto de actividades lógicas grupales que entregan un resultado específico entregable. Bueno, ok. Vamos a dejar acá, en la unidad 10. Ay, qué lástima que ayer no la terminamos. No me di cuenta que era una sola unidad. Bueno, vamos a arrancar entonces con el tema nuevo. ¿Sí? Vamos a ver si tenemos algunas ciclo de vida del proyecto. A ver qué hay en ciclo de vida del proyecto. Y los 5, a ver, que tenemos algunas preguntas para resolver. ¿Sí? A ver, tenemos ciclo de vida de un proyecto. A ver, ¿qué tenemos? Hay una página muy interesante que se llama Todo PMP Ágil. Acá explican, hay un montón de información. Ven, miren, hay un gráfico muy interesante. Me pareció que podemos llegar a ver un poco de información acá. ¿Qué dice? Inicio, definición preliminar y autorización formal, ¿no? Esto es el alcance. Planificar la definición detallada de lo que vamos a trabajar, la ejecución, ¿sí? Lo que vimos en el gráfico de la parte de ejecución, que es como sería la parte más alta, medir y supervisar regular el avance, ¿sí? Lo que vamos haciendo, y el cierre y compra de aceptación del producto. Ciclo de vida de un proyecto, ciclo de vida de un producto, ciclo de vida de la administración de un proyecto, ciclo de vida de un proyecto. Las fases son generalmente secuenciales, las fases se dividen por objetivos, las fases son acotadas, proporcionan un marco de referencia básico para dirigir un proyecto, ciclo de vida de un proyecto, ¿no? Entonces, tenemos que entender que un proyecto tiene un ciclo de vida. Todo producto o servicio tiene un inicio que arranca con un acta de proyecto y tiene un cierre de aceptación de proyecto. Entonces, vamos acá. Entonces, vamos a pasar. A ver, tenemos algunas preguntas para poder reflexionar que ya fuimos leyendo. Así que vamos a ver si podemos. Tenemos 3 preguntas, ¿no? Básicamente, para que puedan resolver. Piense cuáles son las funciones reales como gerente de un proyecto, si no, pregúntele a su jefe. Eso es importante. ¿Sí? ¿En qué medida es importante obtener una visión más generalizada de la administración del proyecto? ¿Sí? ¿En su empresa se utiliza actualmente alguna metodología de desarrollo de producto o de servicio? Bien. O en su emprendimiento, ¿sí? O en su autogestión, es súper importante. Bueno, son preguntas que quedan como para responder. Así que les voy a dejar la posibilidad acá en la plataforma para que contesten acá donde dice unidad. Y bueno, y puedan subir la clase. Acá ya les voy a subirle el video de la clase de hoy. También lo vamos a poner ya en la clase 2. Vamos a continuar. Vamos a abrir esto, a ver. El capítulo 2, ¿de qué se trata? Que se llama integración. A ver si es. Ahí está, vamos a ver de qué se trata este capítulo, el capítulo de la integración. ¿No? Acá vamos a leer de qué se trata. Dice. Mi experiencia como PM dicta que en la gestión de los proyectos todo tiene que ver con todo. La duración de una tarea es influencia de los recursos que la ejecutarán. Y entre otras cosas, puede ser modificada por riesgos relacionados a la misma. También esta tarea tiene un costo de ejecución, que a su vez puede ser modificado por alguna de las dos variables anteriormente descritas. El área de conocimiento de integración
es la encargada de coordinar todo el trabajo realizado en las otras áreas de conocimiento del estándar, veamos los temas a través de los cuales iremos entendiendo cómo funciona este proceso, ¿sí? Esto es súper importante. Volvemos a las áreas de conocimiento del estándar. Esto es súper importante porque en el área de integración vamos a estar trabajando con las distintas áreas. Bueno, entonces, tenemos los procesos para la integración del proyecto, el desarrollo del acta de constitución del proyecto, que eso estuvimos hablando hasta recién, que da inicio al ciclo de vida del proyecto. El desarrollo del plan de gestión del proyecto, que sería la segunda etapa secuencial del ciclo de vida del proyecto. La dirección y la ejecución del proyecto, que ya sería la tercera etapa del ciclo de vida del proyecto, el monitoreo y el control del proyecto, que eso lo estuvimos viendo en el sitio PMP, ¿sí? Ampersand Angel. Ahí vimos que agregaban esto, lo del monitoreo, y por supuesto el cierre del proyecto en sus fases. Entonces, la integración está muy relacionada con el ciclo de vida del proyecto, ¿no? Habíamos terminado de ver anteriormente. Entonces vamos a ver qué dice, de qué habla, qué es esto de la integración, ¿no? Que nos marcan como tan importante de las áreas de conocimiento en este estándar. Acordémonos, ¿sí? Si vamos a repasar las áreas de conocimiento del estándar, vamos a volverlas a enumerar. A ver, denme en un momento. Tenemos se las voy a decir: alcance, los plazos, los costos, la calidad, ¿sí? Los recursos humanos, la comunicación, la gestión de los interesados, el riesgo y las adquisiciones. Esas son las áreas de conocimiento a las que se refiere el estándar. Entonces, continuemos. Dice: en este capítulo se desarrollará el contenido de la primera área de conocimiento del estándar, que es la integración del proyecto. Aquí se describen los elementos que la componen: entradas de herramientas, técnicas, salidas. Todo esto vamos a estar viendo en las distintas áreas de conocimiento, que vamos a tener entradas, ¿sí? Herramientas, técnicas y salidas de los mismos. También se presentan conceptos relevantes como la utilización continua, como el acta de constitución del proyecto, el plan de gestión del proyecto, el juicio experto, entre otros. Además se detalla el sistema de solicitud y control de cambios en el proyecto y los pasos que los componen. Estamos hablando de cosas súper importantes en un proyecto. Obviamente, seguramente hay muchas, pero en estas, para mí, como el acta de constitución del proyecto y las solicitudes de cambio en un proyecto, son fundamentales tenerlas bien descriptas. En el caso, supongamos que vendamos una computadora, sería la garantía, y en el del acta de proyecto es donde escribimos los precios de la computadora y a quién se la entregamos, básicamente. Objetivos: describir el proceso completo de integración comprendiendo la función que cumple cada uno de sus componentes. Asimilar los conceptos de entrada, salida, herramientas y técnicas. Comprender el significado de los juicios expertos. Enumerar los distintos planes de gestión. Tenemos que ver los planes de gestión que tiene cada una de las áreas de conocimiento. Desarrollar el concepto de acta de constitución de proyecto. Entender la diferencia entre los factores del entorno. Miren, ya cada vez nos estamos acercando más al acta de constitución del proyecto. Discutir la utilización y utilidad de sistemas de control de cambios. Bien. Dice: las respuestas a algunas preguntas básicas sobre la integración, ¿no? ¿Por qué una integración es la herramienta de las áreas del estándar? ¿No? Siempre me pregunté si para entender el estándar es necesario empezar por la integración o dejarla para el final. Este área de conocimiento utiliza la información generada por las otras áreas, tanto la terminología empleada es desconocida para el lector que quiere interiorizarse en el estándar por primera vez. Vamos a encontrar terminología que es desconocida, ¿no? Obviamente, y bueno, hay que estar hasta hablando de por qué al principio y no al final. Bueno, dice: y cómo representa la integración como primera área de conocimiento, la mantendremos en ese lugar de privilegio. Sin embargo, les sugiero que
que una vez que empecemos a leer el contenido de la integración, sin detenernos demasiado en los detalles, y que luego pasar por todas las áreas de conocimiento y después volvamos a leer la misma, ¿no? Entonces nos propone, hagamos una lectura rápida o una lectura no muy detallada de cada uno de los puntos, y después en todo caso volvamos a la misma. ¿Cuál es la importancia de este área de conocimiento, no? Como todo tiene que ver con todo, el área de conocimiento de integración es la encargada de juntar todo lo analizado de los distintos ángulos y verificar que haya una cohesión entre lo relevado. Entre otras palabras, por cada requerimiento del proyecto se va a ser analizado desde el punto de vista del alcance, el costo, los plazos, los riesgos, los recursos, mediante la integración y verificación que todo esté relacionado en un requisito tenga sentido, ¿no? ¿Cuál es el valor de la concepción holística de las actividades y los procesos? Bueno, vamos acá a ver los procesos para la integración del proyecto, ¿no? Como puede verse en el gráfico, en el área de conocimiento de la integración está compuesta por una serie de procesos que articulan a las áreas de conocimiento. Incluyen actividades necesarias para identificar y definir, combinar, unificar y coordinar los procesos y actividades de la administración del proyecto. La integración incluye actividades de consolidación, articulación, cruciales para completar el proyecto, gestionar expectativas de los interesados y cumplir los requerimientos. Entonces, como estamos viendo acá, las áreas de conocimiento, ¿sí?, que tiene el estándar, todas están integradas y relacionadas entre sí. Obviamente, en muchos casos, algunas van a ser la entrada o la salida de alguna de estas áreas. Bueno, entonces, proceso de área de conocimiento e integración. Repasemos, a ver. Desarrollo el acta del proyecto, ¿sí? En este caso se desarrolla un documento que autoriza formalmente a iniciar el proyecto. Ya empezamos a ver qué es un acta de constitución del proyecto. Es la formalización y la iniciación de un proyecto. Y la que le da la autoridad al PM o a quien escribe disponer de los recursos para realizar la tarea, ¿sí? Como para la empresa o para el autogestionado o para el emprendedor. Desarrollar el plan de gestión del proyecto. Aquí se documenta todo lo relacionado con la preparación, definición y coordinación de los planes que se van a ir haciendo en cada área de conocimiento. Básicamente, acá tenemos que desarrollar lo que vamos a poner en los plazos, en los costos, en los recursos humanos, en lo que vamos a desarrollar, ¿sí?, o trabajar en el caso de un servicio, qué servicio y qué cosas en el servicio vamos a ofrecer lo más detallado posible, ¿sí? Dirigir y gestionar el trabajo, los procesos en los cuales lleva a cabo todo el trabajo previamente planificado. Bueno, acá estamos viendo básicamente los procesos del área de conocimiento e integración junto al ciclo de vida del proyecto. ¿Para qué es necesario el proceso de integración? Dice, les comento que es una pregunta que todo PM debe hacerse. La respuesta no es compleja. Para organizar la integración de todos los procesos del estándar, asegurar que existe una relación coherente entre la documentación generada en los planes y los productos entregables del proyecto. Es decir, la integración lo que nos va a permitir es que lo que nosotros planificamos que vamos a hacer está relacionado con lo que estamos entregando. En algunos casos, puede pasar que lo que planifiquemos nos permita con eso dar un puntapié inicial y que nos dé un marco para pensar de cuánta plata y cuánto tiempo es el trabajo que vamos a realizar. Nos podemos encontrar con algunos clientes que una vez que esté aceptado tengamos que volver a comenzar. Eso es también la cintura y la posibilidad que tengamos nosotros para negociar y que no se caiga el proyecto, ¿sí? Por eso, siempre tener un marco de cuánto dinero y cuánto tiempo es el que se va a trabajar y cuánto es lo que se va a ofrecer y qué es lo que se va a realizar, nos va a permitir, ¿sí?, que en el caso que si el cliente quiera cambiar la bocha, tengamos unos parámetros y un marco en el cual trabajar. Obviamente en algunos casos se va a poder y en otros casos no se va a poder. Se puede pensar que nuestro cliente diga si quiere una pileta, antes pensaba una pileta climatizada y después nos diga, bueno, no quiero una pileta climatizada, quiero dos piletas, una pileta una sin climatizar y una pequeña para los niños, supongamos.
¿sí? Por ejemplo, la estimación de los costos para un plan de contingencia, ¿ven? Un plan involucra la integración de procesos del área de conocimiento con los plazos y riesgos. Por la experiencia, les comento que la mayoría de los gerentes de proyectos saben que no existe una forma única de administrar proyectos. De acuerdo a la naturaleza del proyecto, se aplican con mayor o menor rigurosidad ciertos conocimientos de la administración del proyecto, habilidades y procesos para alcanzar las formalidades esperadas, ¿sí? Sin embargo, la percepción de que un proceso en particular no es requerido para un proyecto no necesariamente significa que no debe ser ejecutado. Bien, a ver. Entonces, empezamos a ver ya acá, ya llegamos a lo que luego va a ser nuestra primera hoja en cada una de las áreas de conocimiento. ¿Sí? Vamos a tener los temas, ¿sí? En el acta para generar un acta, esto es súper importante. Esta parte es como es un mapa conceptual súper importante. ¿Qué necesitamos para tener un acta de constitución de proyecto? ¿Qué herramientas vamos a utilizar y qué vamos a devolver, ¿no? Para desarrollar un acta de conocimiento, es un acta de constitución de proyecto, necesitamos el enunciado del trabajo, caso de negocio, los acuerdos, los factores del entorno de la organización, los activos, ¿sí? Organizacionales. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar el juicio experto y las técnicas facilitadoras que tengamos. ¿Qué significa esto? Nuestra técnica, lo que nosotros tengamos de conocimiento más nuestra experiencia. ¿Qué vamos a resultar? Un texto donde diga el acta de constitución del proyecto. Eso es lo que necesitamos. Obviamente, para el paso siguiente, que es desarrollar el plan de gestión del proyecto, ¿sí? Vamos a haber necesitado tener desarrollada el acta de constitución del proyecto, que sería el paso 1, ¿sí? Las salidas de los otros procesos, ¿sí? Factores de entorno organizacional, y volvemos al mismo... perdón. ¿Qué pasó? Y volvemos nuevamente a una etapa donde necesitamos el juicio experto, ¿sí? Que nuestro conocimiento y nuestra experiencia con técnicas facilitadoras. Entonces, ¿qué va a devolver? Un plan de gestión de proyecto. Bueno, dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Plan de gestión del proyecto. Solicitudes de cambio. Solicitudes de cambio. Bueno, a ver, aguárdenme un momento. Por favor, voy a poner pausa. Ahí volví. Disculpen, empezó a hacer frío y aprender un poco. Bueno, entonces volvemos. Entonces, dirigir y gestionar el trabajo de un proyecto. ¿De qué se trata esto? A ver. Entonces, plan de gestión del proyecto, obviamente que eso lo tuvimos anteriormente desarrollado, la solicitud de cambios aprobadas, necesitamos solicitudes de cambios, factores en el entorno organizacional, pero fíjense que mucho de esto que estamos viendo se va a ir, ¿sí?, completando a medida que empieza el proyecto. Por eso dijo, bueno, la integración, ¿cuándo la realizamos? ¿Al final o al principio? Porque las solicitudes de cambio del proyecto, esto lo vamos a tener una vez que ya estemos iniciado el proyecto y estemos ejecutando el plan de gestión del proyecto. Como por ejemplo, monitorear el proyecto, que es un plan de gestión de proyecto, la información sobre el rendimiento, los pronósticos, toda esta parte, sobre el programa, pronósticos sobre los costos, cambios validados, factores del entorno, ¿sí? Miren, acá ya vamos a tener otras cuestiones como técnicas de análisis, sistema de información de proyectos, las reuniones, ¿sí? El monitoreo y control, el juicio de experto. ¿Sí? Acá en el monitoreo del proyecto podemos tener reuniones intermedias o algo que llaman comúnmente como daily, ¿sí? Daily, que es una pequeña reunión, porque ya el momento como de tormenta de ideas, brainstorming, ya pasó, eso fue al principio del proyecto. Entonces acá ya estamos con pequeñas reuniones diarias para demostrar el avance y cómo va sucediendo el proyecto. Un monitoreo y control. En algunos casos, esta unidad puede existir y en otros proyectos no puede existir. Es decir, en las técnicas de venta, es decir, si tengamos monitoreo y control de nuestras ventas, ¿no?
perfectamente vamos a tener que ir controlando y teniendo pequeñas reuniones con nuestros vendedores o nosotros mismos para fijarnos cómo van nuestras ventas. A eso se refiere al monitoreo y control. Cuando ejecutamos ejecución, el control integrado de cambios, plan de gestión de proyectos, reporte del rendimiento, solicitud de cambios, factores del entorno. ¿Sí? Va a salir una solicitud de cambio aprobada, un registro de cambios, ¿sí? Entonces, los cambios que nos solicitan los tenemos que registrar, porque a veces esos cambios significan que el proyecto se pueda retrasar o que el cambio signifique cambiar algo ya aprobado. Bueno, eso tenemos que ver cuál es el impacto que tiene y en el grado de avance. Supongamos que, se me ocurre, empezamos a pintar una casa y dice, bueno, no, ahora no la quiero de color azul, la quiero de color rojo. Bueno, no, entonces tenemos que ver, si no te molesta que te quede la casa azul y rojo como de San Lorenzo, vas a estar chocho. Pero bueno, si no, puede que tengas otro costo, tengas que volver a pintar todo de rojo, básicamente. Bueno, vamos a continuar. A ver, vamos a empezar a leer de qué se trata. Entonces, vimos las distintas como unidades que vamos a tener y llegamos básicamente a lo más importante que tiene un proyecto. El acta de esa constitución de un proyecto. O para mí una de las partes fundamentales que en realidad de este punto no hay un proyecto que se salve, porque es el inicio, ¿no? Dice, en este proceso se desarrollará el documento que autoriza formalmente a la iniciación del proyecto, en el que se documentan los requisitos fundamentales del producto o servicio requerido y da una autoridad, da la autoridad a aplicar los recursos a las unidades del proyecto. Además, vincula del proyecto con una estrategia. Esperen, estoy queriendo ver si se escucha. Sí se escucha. Bien, a sus operaciones. Este documento también sirve para establecer una relación entre las organizaciones y qué ejecutar en el trabajo y el cliente. De acuerdo, dice, de acuerdo al mandato del estándar del proyecto, del Project Charter, debe ser escrito por alguien de alto rango de la organización, sponsor o quien defina que aprobará este documento. ¿Sí? Este documento es súper importante. Sin embargo, mi experiencia dice que difícilmente estas personas tengan tiempo o deseos de poner a escribir este documento. Como gerente de proyectos, que sé que el acta de constitución, perdón, ahí me perdí. Que el acta, me voy a poner los anteojos. Ahora sí. Que el acta debe ser escrita sí o sí, por lo tanto, tengo que tomar la iniciativa, ¿sí? De lo que suelo hacer es avisarle al sponsor o a quien corresponda que voy a crear el acta de constitución del proyecto, ¿sí? Y una vez que lo tenga hecho, se la pasaré. Lo que dice es que si no sos el gerente o sos el principal interesado o el sponsor, la tenés que escribir y en todo caso la tendrás que validar con quien corresponda, que sería la palabra mayor dentro del proyecto. Dice, si bien el gerente del proyecto es identificado por el Project Charter, este deberá ser el asignado lo antes posible al proyecto y preferentemente antes de comenzar el desarrollo del acta de constitución del proyecto. La participación temprana de un gerente, ¿sí?, en el desarrollo del acta de constitución del proyecto es importante para poder influir sobre los interesados y los objetivos del proyecto. No es lo mismo que un gerente de proyecto sea asignado a un proyecto mediante un acta de constitución. Luego de este fue confeccionada, pues incluye otras cosas, el presupuesto, ¿sí? La entrega del servicio. En el caso de haber participado en el desarrollo del Project Charter, esta variable podría haber sido manejada y negociada de antemano. Entonces, es súper importante que la persona que va a llevar adelante el proyecto esté, ¿sí?, vinculada desde el día 1 en el proyecto, es decir, en el acta de constitución del proyecto. Ahora vamos a ver, yo he dejado en la plataforma un acta de constitución del proyecto, acá un poquito más adelante.
Dice, la compañía evalúa el rendimiento de acuerdo al cumplimiento de los objetivos fundamentales del proyecto, alcance del proyecto, los plazos y los costos. El beneficio de participar en el inicio del proyecto, cuando esas variables aún están en discusión, es justamente asegurarse que puedo cumplir los objetivos. Entonces, es súper importante que la persona que va a llevar adelante el proyecto o va a ser la encargada del proyecto esté en la creación del acta de constitución del proyecto, porque ahí se definen los plazos, los costos, quién va a llevar y las tareas que se van a realizar. ¿Quién aprueba el acta de constitución del proyecto? Alguien de nivel jerárquico alto en la organización, un sponsor, un PMO, un comité de dirección, un gerente, ¿sí? Las partes más interesadas serían básicamente los dueños del proyecto. Vamos a leer un ejemplo de acta de constitución de proyecto. A ver, se conectó Cristina. Hola, Cristina. No, bueno, vamos a seguir. Ejemplo de acta de constitución de proyecto. Dice, bueno, obviamente la fecha de cuando se escribe, de mi consideración, a ver, vamos a leerla. Vamos a leer un acta de constitución de mi consideración. Con el fin de comenzar los trabajos necesarios para el proyecto de análisis de factibilidad de la fabricación del primer sistema aeropuertario de detección automática de sustancias explosivas mediante el escaneo de valijas para los pasajeros. Se asigna este proyecto al señor José Almada, quien actuará como gerente del proyecto y quien se espera que la fecha de finalización del trabajo entregue la documentación técnica en la cual se expliciten los tiempos, los costos necesarios de la fabricación de dicho sistema. A la fecha del presupuesto estimado para el estudio de factibilidad es de 300.000 y la fecha de finalización del mismo es la estipulada para el 4 de agosto del próximo año. Fíjense, dice quién lo va a realizar, los plazos, las fechas, ¿sí? Entonces acá ya tenemos una pequeña acta de constitución del proyecto. A ver, yo creo que en el sistema les dejé acá en la plataforma, cuestión de integración, cómo hacer un acta de constitución de ejemplo. Acá, vamos a ver, les dejé una, a ver. Miren, yo armé una. Dice, acta de constitución. Con el fin de realizar el análisis de factibilidad del proyecto del desarrollo a medida de un sistema de gestión de dirección de municipios para la Casa de Gobierno de Río Negro, se asigna este proyecto al equipo de la cooperativa Besoft Slam, quien se espera que entregue en este análisis funcional que detalla la solución a los requerimientos y necesidades de la dirección de municipios, así como los plazos de entrega y pago. A la fecha, el presupuesto estimado del desarrollo es... Se considera como plazo de finalización de este proyecto después de un mes a partir de la fecha de la versión firmada del alcance, para el correcto desarrollo y confeccionalidad del siguiente documento. Fíjense, entonces, está hablando que la cooperativa Besoft para la dirección de municipios de la provincia de Río Negro va a desarrollar un proyecto de factibilidad donde se va a estudiar un sistema de gestión. Está muy claro lo que va a hacer la cooperativa. Entonces, es súper importante que se realicen determinadas actividades. Entonces, está más que claro de lo que se tiene que ocupar y cuándo va a empezar el trabajo a realizarse. Luego de una vez aprobado la factibilidad de este proyecto y su presupuesto, comenzarán las tareas, no antes, no antes. Entonces esto le da un nivel de formalidad a su negocio y a su técnica de venta que capaz antes no lo tenían o capaz no sabían cómo comenzar un proyecto o cómo comenzar un negocio. Bueno, acá está una de las partes más importantes, acabamos de leer una de las partes más importantes que tiene un negocio, poder armar un acta de constitución de proyecto. Acá está uno de los clics donde uno hace cambio en su servicio o en su negocio. ¿Sí? Pasás a nivel 2. Si estás en nivel 1, pasás a nivel 2. Si estás en nivel 2, pasás a nivel 3. Es decir, pasás de nivel cuando empezás a aplicar esto en tu emprendimiento. Lo puedo, a ver, se los digo desde mi experiencia con la cooperativa con la que yo trabajo. Es decir, a partir de esto, tuve que hacer esto, tuve que estudiar esto que estamos estudiando ahora, para poder empezar a entender cómo hacer o escribir mis propuestas. Vamos a ver si hay algo más de material, gestión, cómo hacer un acta de constitución de un proyecto.
Miren. Vamos a ver a dónde nos lleva. Cómo hacer un acta de constitución de proyecto. Bueno, vamos a ver un videíto previamente a la publicidad de YouTube. Vamos a ver si podemos ver este videíto que dice gestión de integración del proyecto. A ver, vamos a intentar. Dura 4 minutos. Gestión de la integración del proyecto. En esta unidad, Esperen, ahí vamos. gestión de la integración del proyecto. En esta unidad aprenderemos a identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los procesos y actividades de la dirección del proyecto. Son las funciones de la gestión de la integración y deberán aplicarse desde el inicio del proyecto hasta su culminación. En la gestión de la integración se deben tomar decisiones tales como asignación de recursos, equilibrio de demandas que compiten entre sí, examen de enfoques alternativos, adaptaciones de los procesos para cumplir con los objetivos del proyecto, gestión de las interdependencias entre las áreas de conocimiento de la dirección del proyecto. Los procesos de gestión de la integración del proyecto son desarrollar el acta de constitución del proyecto. Es aquí donde se formaliza la existencia del proyecto por medio de un documento. Además, se le atribuye al director del proyecto facultades como el uso de los recursos por parte de la organización. Desarrollar el plan para la dirección del proyecto. En este proceso se debe definir, preparar y coordinar todos los componentes de la planificación y consolidarlos en un plan integral para la dirección del proyecto. Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Es el proceso de liderar y llevar a cabo el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto. Gestionar el conocimiento del proyecto. Es el proceso de utilizar el conocimiento existente y crear nuevo conocimiento para alcanzar los objetivos del proyecto. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto. Es el proceso de hacer seguimiento, revisar e informar el avance general de acuerdo con los objetivos. Realizar el control integrado de cambios. Es el proceso encargado de revisar todas las solicitudes de cambio, a entregables, activos de los procesos de la organización, documentos del proyecto y al plan para la dirección del proyecto, comunicando las respectivas decisiones. Cerrar el proyecto o fase. Es el proceso de culminación de todas las actividades del proyecto o de alguna de sus fases. La gestión de la integración del proyecto no puede delegarse. Es específica para el director del proyecto, ya que es él quien debe rendir cuentas combinando todos los resultados de las demás áreas de conocimiento. Los procesos del proyecto tienen vínculos entre ellos, que a menudo pueden repetirse. Por ejemplo, los procesos de planificación le generan un plan a los procesos de ejecución y más adelante le brindan las actualizaciones correspondientes conforme avanza el proyecto. Algunas de las actividades más importantes de la gestión de la integración del proyecto son asegurar que las fechas límites de los entregables del producto, servicio o resultado, el ciclo de vida del proyecto y el plan de gestión de beneficios estén alineadas. Proporcionar un plan para la dirección del proyecto, a fin de alcanzar los objetivos del proyecto. Asegurar la creación y el uso del conocimiento adecuado hacia y desde el proyecto, según sea necesario. Gestionar el desempeño y los cambios de las actividades en el plan para la dirección del proyecto. Tomar decisiones integradas relativas a los cambios clave que impacten el proyecto. Medir y monitorear el avance del proyecto y realizar las acciones adecuadas para cumplir con los objetivos. Recopilar datos sobre los resultados alcanzados. Analizar los datos para obtener información y comunicar esta información a los interesados. Completar todo el trabajo del proyecto y cerrar formalmente cada fase, contrato del proyecto en su totalidad. El director del proyecto deberá hacer uso de todas las herramientas para tener un enfoque adecuado de la integración, sobre todo cuanto más complejo sea el proyecto y más variadas las expectativas de los interesados, y de esta forma cumplir con todos los objetivos y lograr el éxito del proyecto. Bueno, entonces vimos un resumen de lo que estuvimos viendo anteriormente y acá vamos a volver de cómo hacer un acta de constitución de proyecto. Bien, vamos a ver un segundo video y luego vamos a intentar terminar
que ya vamos a continuar ya la clase que viene con el tema de acta de constitución del proyecto, que es un tema muy importante, pero ya le dimos inicio a integración del proyecto. El acta de constitución contiene Espero solo que lo se esté necesario escuchando, para dejar igualmente les claro el dejo el acuerdo link que has en la alcanzado con plataforma. los interesados, para que nadie posteriormente se pueda llevar a engaño. Con su firma, los interesados en el proyecto se declaran de acuerdo con las líneas maestras del proyecto y, como consecuencia, se autoriza su inicio bajo tu dirección. Vamos a ver el acta reflejada en la tabla del PMBOK. Por columnas tenemos los 5 grupos de procesos: inicio, planificación, ejecución, supervisión, control y cierre. Por filas tenemos las 10 áreas de conocimiento, que podrás utilizar todas o no, porque, como sabes, el PMBOK es un marco general y no una recomendación estricta. Pero da igual que lo veas por filas o por columnas, siempre el primer proceso va a ser desarrollar el acta de constitución, que es lo primero que tienes que hacer en cualquier proyecto que vayas a acometer. Te voy a explicar cómo tienes que hacer el acta basándome en la plantilla que nosotros utilizamos en nuestros proyectos reales, para que luego puedas trasladarla a tus proyectos personales, y además te voy a mostrar su implementación en nuestro proyecto de ejemplo para que lo tengas todo muy claro. Siempre tienes que tener en cuenta que en el acta tienes que hacer una descripción de alto nivel del proyecto. Por lo tanto, solamente debes incluir aquello que necesita saber el comité para decidir si el proyecto inicia. El acta no es un documento técnico que explique cómo se van a hacer las cosas. Eso lo harás luego cuando implementes el plan de dirección de proyectos. El acta solo está orientada a recoger la información de alto nivel, orientada a recoger la información necesaria para decidir si se autoriza el inicio del proyecto. Antes de comenzar a enseñarte cómo tienes que elaborar el acta, tengo que hacerte una consideración que debes tener en cuenta durante todo el curso. No tienes que entender el porqué de todo lo que figura en el proyecto de ejemplo, no lo conoces y, por lo tanto, no puedes entender las razones por las que el Project Manager identifica un interesado u otro, o refleja un requisito u otro, o identifica un riesgo u otro. Pero para nada es necesario que entiendas el pormenor de los datos que figuran en el ejemplo. Lo que tienes que entender es el concepto, las razones por las cuales las cosas se hacen así. No sé cómo expresarte con la suficiente contundencia que un Project Manager no es un técnico, es un metodólogo, y tú tienes que desarrollar la mirada del metodólogo. La mirada no del que hace las cosas de manera repetitiva, porque de esa manera se las han explicado y las replica de manera casi automática, sino la mirada del que comprende el por qué se hacen las cosas, las razona, las metaboliza, sabe cómo ajustarlas a la realidad de cada proyecto, y entonces sí es cuando las aplica. Por esto, si en el ejemplo que tenemos el nombre de un interesado es Pepe o Juan, ¿qué más da? O si un riesgo es que se estropee el collar de una tortuga o que no llegue un camión con material, ¿qué más da? O si un requisito es elaborar un código o es un requisito sobre las especificaciones concretas de un puente, ¿qué más da? Todo eso es meramente coyuntural y va a depender de cada proyecto. Después de más de 18 años formando Project Manager y viendo cómo se desenvuelven estos alumnos en más de 20 países, tengo muy claro que cuando los proyectos se dirigen desde la perspectiva técnica, todos los proyectos parecen diferentes, pero cuando se aprende a dirigirlos desde una perspectiva metodológica, todos te van a parecer iguales. Y es entonces cuando tus posibilidades profesionales van a aumentar de una manera exponencial. Aplicando esa mirada metodológica, debes comprender que los epígrafes del acta son los necesarios para que queden claras 4 cosas. La primera, las características del acuerdo alcanzado y que se considera suficiente para iniciar el proyecto. Es el acuerdo que todos aquellos que están en el acta conocen, tanto las características como las condiciones del proyecto y del acuerdo. También hay que definir quién es el Project Manager que se va a ocupar de conseguir el objetivo que se ha acordado, y decidir quiénes firman el acta y, por lo tanto, autorizan que el proyecto se ponga en marcha. Lo que estás viendo es el índice completo de nuestro proyecto profesional de ejemplo, el proyecto Análisis, Diseño, Desarrollo, Pruebas e Implementación de la plataforma digital para el registro, monitorización y seguimiento de cetáceos y tortugas marinas en el Océano Atlántico Norte. El Project Manager es Miguel Ángel Ramos Quesada, un aventajado alumno de nuestro máster. Bueno, el índice completo del proyecto ocupa 3 páginas, no tiene sentido que yo te lo lea ahora, luego si quieres puedes verlo con calma.
Pero es importante que en todo momento recuerdes que el contenido de este proyecto lo vamos a analizar desde una perspectiva metodológica, para que entiendas su secuencia, por qué las cosas se deben hacer de esta manera y de esa manera, llevando ese razonamiento metodológico, seas capaz de adaptarlo a tus proyectos reales. Lo que ves ahora es la visión completa del índice a una sola página. No me importa que no puedas leerlo primero, porque lo tienes en las imágenes anteriores, pero sobre todo porque lo que me interesa que veas, con esa mirada de metodólogo, es que marcado el azul está el lugar que ocupa el acta en la totalidad del desarrollo del proyecto. Como ves, tras unos puntos que no te explico porque carecen de relevancia metodológica, es el acta de constitución lo primero que se hace y siempre debe ser así. Nunca comiences un proyecto sin que tengas firmada su acta de constitución. Para que te hagas una idea de su importancia, te diré que uno de los Project Managers Senior de nuestro equipo está especializado en reconducir proyectos de gran envergadura y en graves dificultades. Evidentemente, son muchas las razones por las que un proyecto entra en crisis. Tenemos, de hecho, un curso especializado donde enseñamos a reconducir este tipo de proyectos en dificultades. Pero generalmente, estos proyectos presentan un denominador común, y es que no tienen o no están correctamente elaboradas sus actas de constitución. Bueno, como el primero de los 49 pasos que promulga la tabla es la elaboración del acta, tenemos el curso, el proyecto de ejemplo y el PMBOK perfectamente alineados, lo que nos va a permitir trabajar con estos tres elementos en paralelo y sacarles a cada uno de ellos todo el partido. Vamos a comenzar con el contenido del acta. Y lo primero que vamos a tener que hacer es decidir qué nombre va a tener nuestro proyecto. El nombre debe reflejar el proyecto desde el punto de vista de la gestión. El de nuestro proyecto de ejemplo es Análisis, Diseño, Desarrollo, Pruebas e Implementación de la Plataforma Digital para el Registro, Monitorización y Seguimiento de Cetáceos y Tortugas Marinas en el Océano Atlántico Norte. Su nombre explica tres cosas. La primera, todo lo que se hace en el proyecto: análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación. La segunda, ¿para qué lo hace? Para la plataforma digital, para el registro, monitorización y seguimiento de cetáceos y tortugas marinas. Y la tercera, ¿en dónde lo hace? En nuestro caso, en el Océano Atlántico Norte. Sigue siempre esta triple norma y siempre acertarás. Y ante la duda, siempre es mejor que tengas un nombre redundante que uno con carencias, porque lo único que importa es que se entienda lo que hace el proyecto, para qué lo hace y en dónde lo hace. Ahora, en el primer párrafo se indica la necesidad comercial del proyecto. Dice que la plataforma digital se convertirá en el portal con mayor información a nivel mundial para la conservación de cetáceos y tortugas, y también se indican una serie de objetivos secundarios. Además, se reseña que el proyecto supondrá una ganancia económica y un aumento del volumen de mercado para la empresa ejecutante. Los requisitos de alto nivel que se muestran son los necesarios para decidir si el proyecto se inicia o, por el contrario, se desestima. Se hace referencia al contrato y a sus términos, ya que al ser un proyecto que emana de un contrato, sus términos, los términos de ese contrato, son los requisitos de alto nivel de este proyecto. Además, se indica que se seguirá un enfoque agile, la ubicación de los equipos y la obligación de entregar un informe de progreso de carácter semanal. Por último, también se expresa la exigencia de conseguir un beneficio económico que se ha cifrado en un mínimo del 15%. También se indica el objetivo principal del proyecto y se desglosa por cada una de sus webs, tanto la parte pública como la parte privada. Además, se listan todos los entregables que componen el proyecto relacionándolos con sus objetivos asociados. Respecto a la descripción de alto nivel, se indica cuál es el alcance y cuáles son las restricciones que tiene este proyecto. Se cita que el proyecto consistirá en la implementación de una plataforma digital que constará de dos sites, uno público y otro privado, con multidioma tanto en español como en idioma inglés. Después se explican las funcionalidades que tendrá la herramienta y se indica lo que queda fuera del alcance. Esto es importante, al menos en este proyecto, para evitar posteriores malentendidos. En el tema de riesgo se hace un listado con los 3 riesgos de alto nivel que tiene que conocer el comité evaluador del proyecto. El primer riesgo es respecto a los transistores, el segundo respecto a los contratos y licencias y el tercero va relacionado con todo lo establecido respecto a la gestión de la información. El cronograma representa la expectativa inicial en cuanto a las fechas claves del proyecto y su finalización, y también se cita que se van a utilizar metodologías ágiles con sus correspondientes sprint, que son periodos de tiempo.
Respecto al presupuesto, se indica el coste inicial de cada una de las fases y el coste total del proyecto, y además se citan los hitos de facturación, la forma de pago y su cadencia. También se indican los principales objetivos del proyecto y el sistema con el que van a ser evaluados de una manera objetiva. Se trata en lo que refiere a costes, a plazos y a satisfacción del cliente, y al final se establece una fórmula a aplicar para cuantificar la valoración global y definitiva del proyecto. En este punto del acta se ha elaborado una lista de los interesados especificando sus roles, su poder y su interés sobre el proyecto. En este punto reflejamos cómo determinará si el proyecto ha sido un éxito y cómo va a ser aprobado por cada una de sus fases. En la columna de aprobadores se citan expresamente a las personas responsables de realizar estas aprobaciones. Se especifica al director del proyecto asignado, mi alumno Miguel Ángel Ramos, y se describe su nivel de autoridad y las restricciones que tiene esta autoridad. Por lo tanto, queda decidido qué decisiones puede tomar por su cuenta y cuáles debe escalar. Ni que decir tiene que tu éxito como director de proyectos dependerá de la cantidad y de la calidad de los proyectos en los cuales conste tu nombre en su acta de constitución. En la lista de distribución constan aquellos interesados que van a recibir copia por conducto formal del acta. Por lo tanto, ninguno de los integrantes de esta lista podrá llevarse a engaño. Todos están informados en tiempo y forma del contenido del acta y del contenido del acuerdo que se ha alcanzado. Y como último punto, reflejamos quiénes firman el acta con su cargo y su nivel de autoridad. En nuestro caso se ha considerado que solo era necesario la firma del patrocinador. En otros proyectos pueden firmar varios interesados. Recuerda, no te quedes con el detalle técnico, con el dato, sino con el método. Deben firmar todo lo que autorizan el acta y como consecuencia que autorizan la puesta en marcha del proyecto. Con la firma del acta se te autoriza a comenzar la planificación y a disponer de los recursos que te han sido asignados. El proyecto va a comenzar. Ahora, tu objetivo es planificar todo lo que hay que hacer para convertir el acta de constitución en una realidad que puedas entregar a tus clientes. Por lo tanto, vamos a comenzar con la planificación. Lo vamos a hacer con detalle, paso a paso. Y a esto vamos a dedicar... Bueno, entonces, creo que con este video de 11 minutos quedó más que claro y fue hasta un poco más allá de lo que podíamos llegar a tener en cuenta de un acta de constitución del proyecto, pero fue muy claro, donde nos dio algunos tips hasta cómo nombrar nuestro proyecto, quiénes son los encargados, cuáles son las partes importantes de tener, en qué lugar y cuánto representa físicamente o porcentaje de un proyecto. Bueno, estamos por hoy ya llegando al final de la clase. Voy a dejar de